Me llamo Ramona Beltrán, y la mañana que vendí la casa donde nació toda mi familia, ni siquiera avisé a mi nieta. Lo hice en silencio con el sonido del mar como único testigo, mientras las invitaciones de boda seguían viajando por correos con la dirección de una casa que ya no era mía. Esa fue mi forma de responder cuando me dijeron que mi regalo parecía barato. Cuando todos rieron, cuando nadie me defendió. Esa fue mi venganza. Pero antes de juzgarme, déjame contarte desde el principio. Una semana antes, en una comida familiar, abrí los ojos a una verdad que llevaba tiempo evitando. Era domingo casi mediodía y nos habíamos reunido en un merendero frente al Paseo Marítimo de Málaga. El sol caía fuerte sobre los toldos verdes, las sardinas espetadas chisporroteaban en las brasas y el olor a limón exprimido y sal se mezclaba con el humo. Era un lugar humilde de esos que llevan años sin cambiar los manteles de cuadros azules y blancos. A mí me gustaba porque me recordaba a mi madre. A los demás supongo que les parecía anticuado. Lucía, mi nieta, llegó tarde. Siempre llegaba tarde. Llevaba un vestido blanco corto, gafas de sol caras y un bolso que, según dijo, era de una marca italiana que había que pronunciar con acento. A su lado venía su prometido, un chico alto, gafitas redondas, camisa planchada como recién salida de la tintorería y esa sonrisa que nunca llega a los ojos. Su familia, madrileños con dinero, nunca habían ocultado que les parecía raro casarse con alguien de provincia. Los escuché una vez decirlo en voz baja, pero suficiente para que me quedara grabado. Yo tenía preparado el regalo, un mantel bordado a mano en encaje de bolillos como el que hacía mi abuela, flores azules y rosas cosidas con hilo fino. Había tardado meses en hacerlo. Cada puntada tenía un recuerdo, cada esquina una historia. Pensé que sería un buen símbolo para comenzar una vida juntos, algo hecho con amor, con historia, con raíces. Nunca imaginé que fuera a doler tanto entregarlo. Cuando Lucía lo abrió, lo sostuvo como si pesara, como si fuera una carga. Se rió primero con la nariz, una risa corta. Luego vino la frase: «Abuela, esto parece de mercadillo, qué barato se ve». Se hizo un silencio, y de pronto se escuchó una carcajada, luego otra, y otra, hasta que el merendero entero parecía reírse de mí. Incluso el camarero dudó un segundo si acercarse o no. Yo me quedé quieta. Sostuve mis manos bajo la mesa para que no temblasen. Nadie dijo nada. Ni mi hija, ni mi yerno, ni su prometido, ni ella se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Solo Pepa, mi amiga de toda la vida, me miró desde lejos con ojos de lo siento. No lloré. No soy de llorar delante de la gente. Aprendí a no hacerlo el día que enterré a mi marido. Hay lágrimas que deben caer donde nadie las vea. La comida continuó como si nada. Hablaban de flores, de catering, de invitados ilustres, de un fotógrafo que costaba una fortuna porque hacía bodas con estética nórdica. Yo apenas probé bocado, solo escuché. Una y otra vez la frase resonando: «Qué barato se ve». Cuando volvimos a casa, Lucía ni siquiera subió conmigo. Tenía otra cosa que hacer. Me quedé sola en la cocina con los ecos de las risas todavía en las paredes. Miré el mantel sobre la mesa todavía extendido, precioso, bajo la luz amarilla, y pensé: esto no es barato. Barato es no saber mirar. Aquella noche el mar estaba bravo. Las olas golpeaban las rocas como si quisieran entrar. La casa olía a sal, a ropa guardada, a madera vieja. Era una casa antigua, sí, con azulejos de los años 60, muebles oscuros y suelos que crujían. Pero era mi hogar. Mi marido y yo la compramos cuando aún éramos jóvenes. Él trabajaba en el puerto y todos los días volvía oliendo a salitre, diciéndome que algún día la casa valdría más que el oro. Las casas con alma se pagan solas, repetía.
Miré alrededor y algo dentro de mí se rompió, pero no de tristeza, de claridad. Me di cuenta de que, para mi familia, mi casa era un decorado, un fondo bonito para fotos, un lugar con encanto para la boda. Pero no era un hogar, no para ellos. Y entonces ocurrió, abrí el portátil, entré en internet y busqué inmobiliarias. Casi sin pensarlo. Llamé. Me dieron cita para el día siguiente. No dormí, solo escuché el mar. A las 8:30, con el cielo todavía rosado, me vestí, cogí mis llaves y salí. El aire olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Caminé despacio como si cada paso fuera pesando menos. Al llegar a la inmobiliaria me temblaban las manos, pero la voz salió firme. Quiero vender mi casa. La chica me miró sorprendida. ¿Estás segura? Más segura que nunca. Ese mismo día pusieron el cartel. El letrero blanco y azul colgando de la reja del balcón: se vende. Los vecinos me miraban sin entender. Yo tampoco lo entendía del todo, pero no me arrepentía. Sentí algo que hacía años no sentía: libertad. Y así, con el mar rugiendo detrás de mí, empezó mi venganza. No iba a gritar, no iba a exigir respeto, solo iba a dejar que la ausencia hablara por mí. Aquella semana fue como vivir dentro de un sueño raro, como cuando caminas por tu propia casa y de repente te das cuenta de que ya no te pertenece. El cartel de "se vende", colgando de la reja, parecía un invitado inesperado. La gente pasaba por la acera, se detenía, lo miraba 2 veces, y luego me miraba a mí como si estuviera haciendo algo prohibido. 2 días después de poner el anuncio, la inmobiliaria me llamó. «Tenemos visitas interesadas para el jueves», me dijeron. Asentí, aunque por teléfono no se ve. Me quedé en silencio unos segundos y la voz de la chica sonó más suave. «¿Le viene bien por la mañana para que haya luz?» «Sí», respondí. «La luz siempre viene bien». Colgué y me quedé mirando el salón. Paredes blancas con desconchones pequeños cerca del techo, fotos familiares en marcos antiguos, la máquina de coser de mi madre en un rincón como un altar. La casa tenía historia en cada esquina: años de meriendas con café y rosquillas, tardes de costura, mientras sonaba la radio, noches, escuchando el mar como un reloj que no se detiene. Esa tarde preparé todo como si fueran visitas para una ceremonia. Abrí todas las ventanas para que entrara la brisa. Me senté en la mecedora y revisé mentalmente cada habitación como quien repasa recuerdos en vez de muebles. Y fue entonces cuando oí la puerta. Era Pepa, mi amiga de la infancia, la misma que aquel día en el merendero me había mirado como si me estuviera abrazando sin moverse. «¿Es verdad lo que dicen?», me preguntó antes siquiera de entrar. Asentí. «Pues mira, ole tú, ya era hora», dijo, y me dio un beso en la frente. Nos sentamos en la cocina. Puso la tetera sin pedir permiso, como hacen las amigas de verdad. «Me duele», le confesé. «Claro que te duele, porque lo haces por dignidad. Lo que duele por orgullo pasa rápido. Lo que duele por dignidad duele más. Pero te hace libre». Nunca olvidaré esa frase. Al día siguiente Lucía apareció sin avisar. Estaba nerviosa. Podía notarlo porque hablaba rápido, como si las palabras se empujaran unas a otras. «Abuela, ¿qué es esto? ¿Por qué hay un cartel?» «Mamá me ha dicho que te has vuelto loca, que has tenido un bajón, que no piensas bien desde lo del mantel». Respiré hondo. «No estoy loca, Lucía, pero... la boda, las invitaciones. ¿Qué se supone que vamos a hacer?» No contesté. Caminé hasta la ventana y señalé el mar. «Ese mar estuvo aquí antes que tú, antes que yo, y seguirá cuando tú ya no vivas aquí. Tu boda no es el centro del universo». Ella se llevó las manos a la cara, frustrada, como si tuviera que aguantar una tragedia griega. «No entiendo, abuela. Siempre has sido buena.
¿por qué te estás vengando de mí? Esa palabra vengando se quedó flotando. Porque no me dejaste otra forma de hacerte ver, respondí. No me gritó, tampoco lloró, solo se dio la vuelta y se fue. Y ese portazo fue más fuerte que aquel comentario sobre mi regalo. Las visitas comenzaron a llegar. Una pareja joven del norte, dos jubilados de Córdoba, que querían retirarse cerca del mar, una extranjera que hablaba español con acento francés y decía que quería una casa con alma. Pero hubo una pareja que me hizo detenerme, Esteban y Marisa, asturianos jubilados. Nada más entrar, Marisa pasó la mano por la pared como si leyera en braille la historia de la casa. ¡Qué olor tan bonito! Huele a hogar, dijo. No a humedad, no a viejo, a hogar. Esteban recorrió el pasillo tocando las puertas con respeto como si pidiera permiso para mirar. Me preguntaron por la historia de la casa y les conté todo, cómo la compramos, cómo crecieron mis hijas, cómo mi marido murió en el pequeño salón con vistas al mar rodeado de nuestras fotos, diciendo que se iba tranquilo porque la casa ya sabe cuidarte. Marisa se llevó una mano al pecho. No queremos una casa para presumir, dijo. Queremos una casa para vivir. Y supe que eran ellos. A la semana siguiente firmamos en la notaría. Los papeles pasaron de mano en mano, el bolígrafo tembló un poco al final, pero no tanto como esperaba. Cuando el notario dijo, ya está algo dentro de mí, se aflojó como si hubiera estado demasiado apretado durante años. Salimos a la calle. Ellos se despidieron con un abrazo cálido sencillo. Y yo caminé sola hacia la parada del autobús. Era la primera vez en décadas que me sentía dueña de mí. Volví por última vez. Metí en una maleta solo lo imprescindible, la foto de mi boda, un par de manteles, la máquina de coser, una mantita hecha por mi madre. Puse la llave sobre la encimera. Di un último vistazo. No lloré. Pero sí hablé en voz baja como si la casa pudiera oírme. Gracias por cuidarnos. Ahora te toca cuidar a otros. Salí. Cerré. Y por primera vez el sonido del mar no me pareció un recordatorio del pasado, sino una invitación al futuro. Esa noche dormí en el piso nuevo pequeño, céntrico, sin vistas al mar, pero mío, y dormí bien. Lo que no sabía era que a la mañana siguiente el caos de la boda ya había comenzado, pero esa parte merece capítulo aparte. El caos empezó incluso antes de que yo me enterara. Lucía y su prometido habían organizado una visita con la wedding planner para revisar la casa y coordinar la decoración. Lo supe porque la nueva dueña Marisa me llamó preocupada y un poco confundida preguntando si tenía que dejar pasar a una señora de Madrid con una carpeta enorme según sus palabras. Yo no sabía si reír o disculparme. No, Marisa ya no tiene que dejar pasar a nadie. Esa gente cree que la casa sigue siendo mía, respondí con calma. Sentí una punzada de lástima por ella, pero también una confirmación de que había hecho lo correcto. Decidí acercarme, no para discutir, no para explicar, solo para ver. Quería comprobar si el mundo que mi familia se había inventado alrededor de mi casa se desmoronaba por sí solo como un castillo de arena con la marea subiendo. Cuando llegué me quedé unos segundos al otro lado de la calle. No quería entrar sin que me vieran. Observé desde allí. Era una mañana clara de sábado. Las gaviotas chillaban los coches, pasaban lentos, el olor a café y pan tostado salía de la cafetería de la esquina. Y justo enfrente, en la acera, vi a Lucía, a su prometido, y a una mujer alta, elegante, con cara de haber visto demasiados hoteles de lujo como para soportar una casa antigua en Málaga. Tenía un blog con planos.
Señalaba la fachada con gesto crítico como si se hubiese derrumbado delante de sus ojos. No podemos trabajar con esto, decía. La pintura está deslucida, las rejas son demasiado rústicas, las baldosas de la entrada no combinan con el concepto del evento. Lucía asentía, pero con una expresión tensa, como si no estuviera realmente de acuerdo, pero quisiera impresionar. Su prometido, en cambio, parecía disfrutarlo. Mi familia no puede ver esto así. Pensarán que no hemos preparado nada, dijo como si mi antigua casa fuera una pizarra en blanco y no el lugar donde nació la mitad de su novia. Me acerqué despacio, no para participar, solo para estar. Ellos tardaron unos segundos en verme. Cuando Lucía me vio, su cara pasó por 3 emociones distintas: sorpresa, incomodidad y algo parecido al miedo. Abuela murmuró como si mi presencia fuese inconveniente. La wedding planner dio un paso adelante. «Usted es la propietaria, ¿verdad? Necesito saber si autoriza las reformas. Podemos mandar un equipo para pintar, tirar algún tabique», y no la interrumpí. «No soy la propietaria, y no habrá reformas». La mujer parpadeó perdida. «Pero las invitaciones, el catering, el fotógrafo, ¿dónde se supone que...?» Le hice un gesto suave con la mano como quien aparta una mosca sin matarla. «Ese es su problema, no el mío». El prometido se crispó. «¿Cómo puede ser tan egoísta? Esto es una boda, la boda de su nieta». Respiré hondo. Miré a Lucía. «¿De verdad piensas lo mismo?» Lucía dudó. «Yo solo quiero que salga bien. ¿Y piensas que para que salga bien yo tengo que callar y aceptar que se rían de mí, que traten mi casa como si fuera un decorado desechable?» No dijo nada, y su silencio fue respuesta suficiente. La wedding planner dio un paso atrás, ofendida en su profesionalidad. «Esto es un desastre», susurró para sí. Pero lo oí. Yo no dije nada. Me di la vuelta y me marché. El peso en mi pecho era distinto, ya no era pena, era decisión. Esa tarde llamaron a mi puerta en el piso nuevo. Era mi hija, la madre de Lucía. Tenía ojeras, el pelo recogido deprisa y esa expresión de quien cree tener el deber de poner orden. «¿Podemos hablar?» Entró sin esperar respuesta. Se sentó. Miró la casa nueva con una mezcla de incomodidad y nostalgia. «¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así?» No me anduve con rodeos, porque nadie escuchaba cuando hablaba con suavidad. «Pero podrías haber hablado conmigo», replicó. «Lo hice. Muchas veces. Solo que no me escuchaste. Estabas ocupada en otras cosas». Ella apretó los labios. «Vas a arruinar la boda de tu nieta solo por orgullo». La palabra orgullo me dio un golpe seco. No es por orgullo, es por dignidad. El orgullo quiere ganar, la dignidad quiere paz. Hubo un silencio largo. Mi hija miró alrededor, quizá buscando huellas de la casa antigua, quizá esperando que el piso delatara una crisis emocional. Pero no encontró nada. Solo un lugar pequeño, ordenado con una máquina de coser junto a la ventana. «Lucía está muy mal», dijo. «Está llorando. Dice que te odia». No respondí de inmediato. Miré por la ventana. Los jóvenes dicen odio con facilidad. No saben lo que pesa esa palabra. No saben el daño que pueden hacer con ella. Mi hija suspiró. «¿Y ahora qué?» Ahora respondí que aprendan que las decisiones tienen consecuencias. Ella bajó la cabeza. «Eso es venganza, es espejo», dije. «Solo estoy reflejando lo que me dieron. No añado nada». Mi hija se levantó. Antes de irse me miró a los ojos. «La quieres más de lo que ella puede imaginar. Entonces no la castigues. No la estoy castigando. Estoy soltando». Cuando se fue, el piso se quedó lleno de un silencio distinto. Ya no era un silencio de abandono, era un silencio que respiraba.
2 días después, Marisa me llamó. Ramona, han venido más personas. Amablemente les hemos dicho que se han confundido, pero una chica lloraba. Quiere que le dé su teléfono. Me dio pena. Sabía quién era. No respondí. Si me necesita, sabrá encontrarme. Aquella noche, mientras repasaba un dobladillo a máquina, me di cuenta de algo. Mi familia creía que la venganza era un ataque. Pero mi venganza era en realidad mi retirada, no para desaparecer, sino para no permitir que me usaran como suelo donde limpiarse los zapatos. Y por primera vez desde que todo comenzó, sonreí sin sentir culpa. La mañana de la firma llegó sin ceremonia, sin flores, sin discursos, solo un cielo blanco de esos que anuncian levante y el murmullo de los coches en la avenida principal. Cuando entré en la notaría me temblaban las rodillas, pero no de miedo, de conciencia. Hay decisiones que pesan aunque sean las correctas. Marisa y Esteban estaban allí. Traían una carpeta con papeles bien ordenados y una energía limpia, como quien entra en la vida de otro con respeto, sin arremeter. Marisa llevaba un vestido sencillo de algodón, nada de ostentación. Esteban había peinado su pelo blanco hacia atrás. Parecía nervioso también. Nos saludamos como viejos conocidos, aunque apenas nos habíamos visto 3 veces. Preparada, Ramona. Asentí. No confiaba en mi voz. El notario comenzó a leer metros cuadrados, linderos, cargas, historial registral. Palabras frías para describir un lugar cálido. Sentí que cada frase recitada borraba un trocito de mi historia como si se quedara suspendida en la habitación invisible. Cuando me pasó el bolígrafo, respiré hondo. Recordé la cocina con olor a café recién hecho, las noches de tormenta, con mi marido leyendo en el sofá, la risa de mis hijas corriendo pasillo abajo, con los calcetines resbalando en el suelo encerado. Todo eso cabía en mi mano en la decisión de firmar o no, y firmé. Firmé despacio, como si mi firma fuera la última puntada de un bordado largo. Al salir, Marisa me abrazó, no un abrazo rápido de compromiso, un abrazo completo, cálido, sin prisas. Gracias por confiar en nosotros, dijo. No lo estropeéis, respondí. Imposible, contestó Esteban con una sonrisa pequeña. Nos despedimos allí mismo entre motores y pasos que iban y venían. Ellos se marcharon cogidos del brazo. Yo caminé hasta la parada del autobús. Nadie me preguntó si estaba bien, y no hizo falta. Esa tarde regresé una última vez a la casa, no para lamentarme, para despedirme. Llevaba conmigo una maleta pequeña de tela gris y una caja de cartón. Dejé la puerta entreabierta mientras caminaba por las habitaciones. La luz entraba de forma distinta, como si ya no me perteneciera, como si la casa también se estuviera despidiendo de mí. Abrí el armario del dormitorio, toqué los vestidos de verano, la Rebeca de lana que tejí con mi madre cuando yo tenía 20 años, las sábanas cosidas a punto de cruz. Cogí solo lo que necesitaba. Aprendí demasiado tarde que los recuerdos no pesan, en la maleta pesan en el corazón. En la cocina encontré la tetera que usaba cuando mi nieta venía de pequeña, antes de que aprendiera a avergonzarse de mí, antes de que pensara que un bolso caro valía más que una historia. La metí en la caja, no porque quisiera usarla, porque no quería que alguien la tirara sin saber lo que significaba. Cuando terminé, dejé la llave en la encimera. La miré un momento. Esa llave había abierto mi vida durante décadas, pero ya no era mía. Y eso estaba bien. Salí, cerré la puerta y apoyé la frente un segundo contra la madera. No lloré. No podía. Había elegido soltar, y soltar no es llorar, es respirar distinto. El piso nuevo era pequeño, pero tenía luz.
Estaba cerca de la Plaza de la Merced. Desde la ventana podía ver a la gente pasear, turistas haciendo fotos, jóvenes, tomando café, abuelos, caminando despacio con las manos a la espalda. La vida seguía y yo podía volver a entrar en ella cuando quisiera. Puse la máquina de coser junto a la ventana. Coloqué una taza con agujas y dedales. Abrí la caja y saqué el mantel bordado. Lo extendí sobre la mesa. Parecía más hermoso que nunca, quizá porque había dejado de ser un regalo rechazado para convertirse en una prueba de quién soy. Mientras acomodaba las cosas, sonó mi móvil. Un mensaje de Lucía. ¿Es verdad? ¿La has vendido? Dime que no. No contesté. No por desprecio, por respeto. Algunas respuestas necesitan silencio para cobrar sentido. Unos minutos después, otro mensaje. ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué a mí apagué el móvil? No quería que la culpa entrara por donde yo acababa de sacar mis miedos. Esa noche Pepa vino a verme. Trajo rosquillas caseras y una botella de vino dulce. Esto hay que celebrarlo, dijo. ¿Celebrarlo? Pregunté medio riendo. Claro, respondió. No has dado a luz a una nueva vida, pues habrá que brindar. Brindamos. Por lo que fue, por lo que vendrá. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora, dijo Pepa, señalando la máquina de coser, haces lo que sabes hacer, coser tu historia con hilos nuevos. Me quedé pensando en eso, en cómo la vida te cose por dentro, a veces con puntadas enormes que duelen, a veces con puntadas finas que casi ni se ven, pero siempre avanza. Pasaron 3 días sin llamadas, 3 días en los que dormí bien, desayuné, sin prisa cosí un dobladillo como quien medita, hasta que sonó el timbre. Era el prometido de Lucía, solo, traía el ceño fruncido y las manos en los bolsillos. Necesitamos hablar, dijo. No respondí. Necesitáis escuchar. Me miró sorprendido. No entiendo por qué estás así. Lo miré fijo, porque no voy a ser el escalón que usen para subir a un sitio donde no quieren verme. Se fue sin entender, y por primera vez no me importó que no lo entendiera. Esa misma tarde recibí una llamada de Marisa. Ramona, han venido invitados a preguntar por la boda. El fotógrafo, ha llegado el catering, no sabe dónde montar y alguien ha traído flores, muchas flores. ¿Quieres venir? Miré el mantel sobre la mesa. No respondí con suavidad. Esa parte de mi historia ya no es mía. Colgué, y una paz profunda me llenó como cuando el mar está en calma y solo se oye la espuma. El día de la boda amaneció luminoso, como si el cielo no supiera nada de lo que estaba a punto de ocurrir. Los turistas ya paseaban por la orilla con las chanclas en la mano, las gaviotas dibujaban círculos sobre el puerto y el aire olía a sal y a churros recién hechos. Yo me preparé un café, lo tomé mirando por la ventana y sentí por primera vez en mucho tiempo que el día no me exigía nada. Dejé el móvil apagado, no porque quisiera ignorar al mundo, sino porque quería escucharme a mí. Me puse una falda cómoda, una blusa de algodón y por capricho un broche antiguo que era de mi madre. Ese día no era para nadie más, era para mí. A media mañana decidí bajar a la calle. Caminé hacia el paseo de la Farola, donde el mar golpeaba con suavidad el espigón. Me senté en un banco y observé la ciudad moverse. Nadie sabía que aquel era el día de la boda de mi nieta. Nadie sabía que yo, la abuela, elegía estar allí y no en una casa que ya no era mía. Y por primera vez no me avergoncé de no estar donde se suponía que debía estar. Mientras tanto, lo supe después, la situación en mi antigua casa era un caos completo. Lucía y su prometido llegaron con los fotógrafos. Traían flores blancas como esas que parecen hechas de tela. El catering aparcó 2 furgonetas en doble fila.
Había invitados elegantes con vestidos color pastel, y todos llevaban la misma suposición: el mar como fondo, la casa como escenario, la boda como una postal. Marisa me lo contaría luego con detalles. Tocaron el timbre. Marisa abrió la puerta. Estaba peinada con esmero, como si aquel día también fuese especial para ella, aunque por motivos muy distintos. «Dígame», preguntó sonriente. Lucía parpadeó. Venimos a la boda de... Bueno, aquí es la casa de Ramona. ¿Podemos pasar a preparar...?» Marisa respiró. Al fin y al cabo no quería ser grosera. «Perdonad, pero esta casa ya no pertenece a Ramona. Somos los nuevos propietarios. Ya no se puede entrar sin permiso». Una pausa larga, tan larga que cualquiera habría escuchado cómo se rompía la ilusión. El prometido de Lucía se adelantó. «Debe haber un error. Ella es la abuela de mi novia. Esta casa es donde viviremos nuestra boda. Tenemos fotógrafos invitados, decoración, catering». Marisa sostuvo la mirada. «No hay error. Ramona nos la vendió hace más de una semana». El catering bajó bandejas sin saber dónde colocarlas. Los fotógrafos se miraban entre sí confusos. Las flores empezaron a marchitarse al sol y las palabras por fin dejaron de funcionar. Lucía dio un paso atrás, se llevó una mano a la boca. «¿Por qué no nos dijo nada?» Marisa, con suavidad, respondió: «Supongo que porque nadie le preguntó si quería que su casa fuera vuestra». La madre del novio comenzó a quejarse a voz en grito, como si estuviera en un mercado. Los invitados cuchicheaban. El prometido marcaba números en el móvil sin obtener respuesta. Y mientras todo eso ocurría, yo estaba sentada frente al mar sintiendo cómo la vida se recolocaba dentro de mí. Y a media tarde Pepa me encontró. Se sentó a mi lado sin decir nada, como hacen quienes saben leer silencios. «¿Tienes idea del caos que hay?», me dijo finalmente con un tono mitad divertido, mitad incrédulo. Asentí sin mirar. «¿Te sientes mal?». No respondí. «Me siento honesta». Pepa suspiró. «Yo no sé si lo que has hecho está bien o mal, pero sé que estás en paz, y eso es raro, Ramona, muy raro, porque no es venganza de castigo», continué, «es venganza de límite». Ella asintió como si entendiera cada sílaba. En algún momento encendí el móvil. Había llamadas perdidas, 21 para ser exacta. Mensajes de mi hija, de Lucía, incluso del prometido. Los leí uno por uno. «¿Dónde estás, por favor?», contesta. «No podemos entrar. Esto no se hace. Necesito saber por qué». Y al final un mensaje de Lucía. Solo uno. «Tampoco valgo para ti». Esa frase me atravesó. No porque fuera verdad, sino porque demostraba lo que ella no sabía. Tomé aire. No contesté aún. Decidí volver a casa, a mi nueva casa, antes de hacer nada. Preparé un té, miré el mantel bordado todavía extendido sobre la mesa, y pensé que tal vez había llegado el momento de hablar. No de justificarme, de hablar. Cuando Lucía apareció en mi puerta ya era de noche. Llevaba el maquillaje corrido y el peinado deshecho. Parecía una niña, no una novia. Me miró como si buscara permiso para entrar. «Pasa», dije. Se quedó de pie en medio del salón. «¿Por qué, abuela?», preguntó con la voz rota. Podría haber respondido con rabia. Podría haber dicho «por lo que me hiciste». Pero no. Respiré hondo. «No vendí la casa para castigarte. La vendí porque nadie la veía. Porque nadie me veía. Porque me estaba convirtiendo en un escenario. Y yo no soy Atrezo Lucía». Ella se llevó las manos al pecho. «Es que yo solo quería que todo fuera perfecto». «¿Perfecto para quién?». «No lo sé»,
admitió llorando, para todos, para demostrar que, no sé, que valgo. Entonces lo entendí. No era vanidad, era miedo. Lucía, dije despacio, no vales por lo que muestras, vales por lo que eres. Pero si me usas para demostrarlo, te pierdes a ti y me pierdes a mí. Ella rompió. Se sentó en el suelo y lloró como cuando era pequeña y se caía de la bici. Yo me agaché despacio y le puse una mano en el hombro. No estoy enfadada contigo, dije. Estoy cansada. Le ofrecí el mantel. Lo tomó entre las manos como si fuera delicado. No parece barato, susurró. No lo es, respondí, porque lo hice desde lo más caro que tengo mi tiempo. Nos quedamos ahí sentadas en el suelo sin necesidad de más palabras. El ruido de la ciudad entraba por la ventana como un recordatorio, la vida seguía. Podíamos seguir con ella. Lucía me pidió perdón, no con discursos, con un hilo de voz que solo se sostiene cuando es verdad. Yo no le dije te perdono, solo la abracé, porque a veces el perdón no se dice, se hace. Cuando se fue me di cuenta de que aquel día de boda nunca había sido un final. Era simplemente una costura nueva. Los días después de la boda fueron como el eco de una tormenta, ya no llovía, pero todavía podía oírse el trueno en la distancia. El móvil dejó de sonar tan seguido. La casa nueva se sentía más mía que nunca, aunque aún tenía la costumbre de abrir los cajones pensando encontrar recuerdos que ya no estaban. Me hacía un café cada mañana, cosía un rato y salía a caminar. Parecía una rutina cualquiera, pero no lo era, era la primera rutina que me pertenecía por completo. Lucía me escribió un par de veces, mensajes cortos, no pedía explicaciones, pedía tiempo, y yo decidí dárselo. A veces, cuando una herida es reciente, tocarla para curarla solo empeora las cosas. Hay que dejar que respire. Una tarde, mientras remataba un dobladillo en la máquina, sonaron golpes en la puerta. Al abrir me encontré con la madre del prometido de Lucía. Venía erguida como una torre con un perfume caro que llenó el pasillo y una mirada que parecía querer atravesarme. «Espero que tenga unos minutos», dijo sin pedir permiso para entrar. Respondí moviéndome a un lado para dejarla pasar. No me hacía falta oponerme. Sabía que ya no tenía poder para herirme. «Lo que ha hecho usted es imperdonable», comenzó. «Ha destrozado el día más importante de la vida de mi hijo». Respiré hondo. Lo que pasó aquel día fue consecuencia de muchas decisiones, no solo de la mía. «No, señora», insistió. «Mi hijo, mi familia. Nosotros hemos quedado como unos irresponsables delante de nuestros invitados. ¿Qué clase de mujer puede destruir una boda así?» La miré a los ojos. La clase de mujer que se cansó de ser invisible. Ella se removió en la silla como si esa frase le hubiera pinchado un poco la conciencia. Y cree que humillar a su nieta en su propio día la convierte en valiente. Humillar, repetí. Qué palabra tan grande. ¿Y cómo llamamos a reírse del trabajo de alguien, a usar mi casa como si fuera suya, a planear un evento entero sin siquiera preguntar si yo quería estar silencio? Yo no hice nada para destruir la boda, solo hice algo para salvarme a mí. La mujer se levantó. «No merece compasión, no la he pedido», respondí. Cuando se fue me quedé un rato mirando la puerta cerrada. No lloré, no temblé. Solo sentí la certeza de que había sobrevivido a algo invisible, a una erosión que no se ve hasta que te rompe. Unos días más tarde mi hija llamó. Tenía una voz cansada, como si hubiera envejecido en una semana. «Mamá, ¿podemos vernos?», claro, respondí. Nos encontramos en un café discreto de esos que no necesitan decoración porque la historia está en las paredes.
Ella jugaba con la cucharilla, incapaz de sostenerme la mirada. Lucía comenzó, pero se interrumpió. Estoy intentando entender, y yo estoy intentando no reprochar. Nos miramos entonces como dos mujeres que habían sido madre e hija demasiado tiempo como para seguir mintiéndose. Mamá, creo que he sido injusta contigo muchos años, dijo. No supe qué hacer con esas palabras. Eran un regalo inesperado más valioso que cualquier mantel bordado. Te necesitaba cerca, continuó, pero solo cuando me convenía. Y nunca te pregunté cuándo me necesitabas tú. El camarero dejó 2 cafés y nos sonrió como si pudiera sentir lo que estaba pasando. Quizá podía. Siempre pensé que eras fuerte, dijo mi hija, pero confundí tu fuerza con disponibilidad, como si estuvieras obligada a estar para todos. Tomé un sorbo, tembló un poco la taza. Estar para todos, dije, es la forma más rápida de desaparecer. Ella bajó la mirada. Lucía quiere hablar contigo, no para exigirte nada, para escucharte. Asentí. A veces asentir es la mayor muestra de amor. Esa noche mi timbre sonó otra vez, pero esta vez no era Lucía. Era el novio solo. Parecía distinto, menos arrogante, más humano. Sus gafas estaban torcidas como si la vida le hubiera empujado un poco y no hubiera tenido tiempo de recolocarse. Ramona comenzó sin enviar diplomacia adelante. Vengo a pedirle perdón, lo dejé entrar. No entendí nada, dijo, y actué como si todo estuviera hecho para mí. Mi familia, yo, estábamos usando la boda como una exhibición. No dije nada. A Lucía le importaba más lo que usted pensara que lo que pensaran los invitados, pero no sabía decírselo. La avergonzaba pensar que usted la viera fallar. Sentí un golpe leve en el pecho. No vengo a justificar nada, dijo él. Solo vengo a decir que ojalá hubiera tenido una abuela como usted. Eso sí que no me lo esperaba. Sentí las lágrimas subir, pero las contuve. Cuide a Lucía, dije. No de la boda, del miedo. Él asintió. Lo intentaré. Al irse, me di cuenta de que la venganza a veces es solo un camino para llegar al perdón. No un perdón para ellos, un perdón para una misma. Esa misma semana retomé algo que había olvidado, la costura por encargo. Pepa me había insistido en hacer ropa para los vecinos, sábanas personalizadas, manteles, para restaurantes pequeños que querían algo con alma. Y por primera vez acepté. Volver a coser por placer era como volver a respirar después de un invierno largo. Cada puntada tenía el ritmo de mi nueva vida. No cosía para demostrar nada, cose para existir. Una tarde, mientras bordaba flores azules, escuché pasos en el pasillo. No era timidez, era duda. Era Lucía. Abrió la puerta despacio, traía un cuaderno en la mano. ¿Puedo sentarme? Asentí. Estoy yendo a terapia, dijo. Me sorprendió. Me di cuenta de que me he pasado la vida teniendo miedo a no ser suficiente, miedo a que me miren y no les guste lo que ven, miedo a que tú tampoco me veas. La miré con calma. Siempre te he visto, respondí. Lo que pasaba es que tú no querías mirarte. Ella respiró hondo. Quiero aprender, dijo. A coser, pregunté. A mirarme, contestó. En ese momento supe que la herida estaba empezando a cicatrizar. No porque hubiéramos vuelto a ser lo que éramos, sino porque estábamos empezando a hacer algo nuevo. No esperaba que la reconciliación tuviera forma de domingo por la tarde, pero así fue. El sol caía lento sobre Málaga, tiñendo las fachadas de un naranja suave, el mismo color que tenía el pelo de Lucía cuando era niña, y yo se lo trenzaba para ir al colegio. La ciudad estaba tranquila, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Lucía llegó puntual.
Tocó a la puerta con 2 golpecitos tímidos, como si tuviera miedo de que la casa la rechazara. Abrí. Esta vez no parecía una novia, ni una niña perdida, ni una joven buscando atención. Parecía alguien dispuesto a escuchar. Traía el mantel entre las manos, el mantel bordado. Lo había doblado con cuidado como si por fin entendiera lo que valía. Pensaba que podríamos merendar juntas, dijo mostrando una bolsa con pan queso y mermelada de naranja. Sonreí. La mesa está puesta, respondí. Nos sentamos en la mesa de la cocina. El mantel desplegado, el olor a pan recién abierto, 2 tazas de café con leche humeando, y entre nosotras el silencio, pero no un silencio tenso, un silencio lleno. Lucía respiró hondo. Quiero pedirte perdón, no solo por lo del regalo, por todo lo que vino antes, por todas las veces que te hice sentir pequeña. No contesté de inmediato. Las disculpas que más valen, dije, son las que van acompañadas de cambios. Estoy cambiando, respondió. No sé si lo hago bien, pero estoy aprendiendo a mirarme sin miedo. Sus ojos brillaban, pero no por lágrimas, por lucidez. Sacó entonces el cuaderno que había traído la última vez. He estado escribiendo, explicó. Cosas que siento, cosas que no sabía nombrar, y quiero compartirlo contigo. Pasó las páginas hasta encontrar un fragmento subrayado. Se aclaró la voz. Me escondí detrás de los objetos para no enfrentarme a lo que era. Pensé que un bolso caro me haría valiosa, que una boda perfecta me haría querida. Pero me olvidé de lo único que siempre tuve, una abuela que me quiso antes de que yo supiera quererme. Se me aflojaron los dedos sobre la taza. No lloré aunque pude haberlo hecho. En su lugar acerqué mi mano y la puse sobre la suya. Lucía, dije despacio, no necesita ser perfecta para ser suficiente. Ella sonrió por primera vez sin tristeza. Me pidió que le enseñara a coser. No como una metáfora, sino de verdad. Colocamos la máquina de coser sobre la mesa. Le enseñé a enhebrar la aguja, a pisar el pedal con suavidad, a no forzar la tela. Sus manos temblaban al principio, pero enseguida encontró un ritmo. No era bonito, no era recto, pero era suyo. ¿Esto también es venganza?, preguntó. No respondí. Esto es reconstrucción. Pepa llegó más tarde con rosquillas y 2 vasos de vino dulce. Parece que aquí hay paz, dijo entrando sin formalidades. Hay paz, confirmé, pues brindemos. Que la paz hay que celebrarla como los cumpleaños. Reímos las 3, y el eco de esa risa sonó a hogar. Unos días después recibí una invitación. No una invitación a una boda. Una invitación a una comida familiar en la casa de mi hija, sin pretensiones, sin escenarios, solo una comida. Fui. Había sopa de picadillo, croquetas hechas a mano, ensalada con naranjas y aceite de oliva. La mesa era grande y ruidosa como las mesas buenas. Lucía se sentó a mi lado, no para ser vista, para estar. Después de comer me tomó la mano. He hablado con Marisa, dijo. Me gustaría pedirle permiso para enseñarte la casa. No para la boda, para cerrar un capítulo. Mi corazón dio un vuelco leve, como cuando la aguja pasa por la tela y no sabes si has pinchado bien. Si quieres, respondí, yo te acompaño, pero solo si lo hacemos sin culpas. Sin culpas, acordó. Fuimos unos días después. Esteban y Marisa nos recibieron con café y bizcocho. La casa olía diferente, pero no mal. Olía a vida nueva. Recorrí las habitaciones con calma. La cocina tenía cortinas nuevas. El salón tenía plantas. El dormitorio tenía una manta tejida sobre la cama. No era mía. Y por primera vez tampoco quería que lo fuera. Lucía caminaba a mi lado observando mis gestos. ¿Estás bien?, preguntó.
Estoy en paz, respondí y supe que era verdad. En la salida Marisa me dio un abrazo. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por cuidar el recuerdo, dije. Lucía cerró la puerta detrás y nos quedamos en la calle. El mar estaba justo enfrente, el mismo mar, pero distinto. Abuela, dijo ella, gracias por enseñarme que soltar no es perder, es elegir. Y gracias a ti, respondí, por enseñarme que pedir perdón también es crecer. Nos quedamos allí mirando las olas venir y volver, como quien recuerda que todo ciclo tiene sentido. Aquella noche abrí mi ventana y dejé que la brisa llenara la casa. La máquina de coser estaba preparada, el mantel seguía en la mesa, y por primera vez pensé en usarlo, no para guardarlo, para vivirlo, porque la venganza se había convertido en algo distinto, una frontera que me protegió para poder amar sin desaparecer. Respiré hondo y hablé al silencio. Si estás escuchando esta historia y te has sentido invisible, no estás sola. Si te han usado como decorado, mereces ser protagonista. Si te han pedido que calles para no molestar, recuerda que tu voz es tuya. Y si alguna vez has tenido que soltar algo para salvarte, no fue abandono, fue valentía. Hice una pausa, sonreí. Gracias por acompañarme. Si esta historia te ha tocado, compártela con quien lo necesite. Suscríbete para seguir cosiendo conmigo puntada a puntada. Y recuerda, no hay hogar más fuerte que el que una construye dentro. Me levanté, apagué la luz. El mar siguió allí eterno y cercano.